8 y 16 minutos de esta mañana del lunes 9 de marzo, tiempo de análisis con el director de medios de Lancelot, Jorge Coll. Muy buenos días. Buenos días, Erika. Bueno, a ver, voy a empezar por las últimas informaciones, si te parece, de la situación muy seria referente a las residencias de mayores y concretamente, sobre todo, la residencia de mayores de Tía, gestionada por Amavir. Jorge, porque, y también lo informa lancelotdigital.com, ahí pueden leer la información completa, pero básicamente los trabajadores de Amavir hablan de manipulación política, de las denuncias contra la residencia, mientras el Partido Socialista de Lanzarote también enviaba un comunicado ayer explicando, una nota de prensa, explicando que habían solicitado información formalmente al Cabildo sobre la gestión de las residencias y esas deficiencias, pero también lanzando una acusación contra el presidente del Cabildo por, dicen, evitar el debate sobre esto y centrarse en la difusión de los vídeos. En fin, Jorge. Bueno, aquí son, como ven, muchas aristas de un mismo problema, y es que efectivamente hay deficiencia en la residencia de mayores en general y ahora en particular en Amavir. Y es un tema que debe de preocupar, por lo tanto, al Cabildo, y le preocupa, y lleva, según la técnica que se nombró, porque las cosas hay que decirlas con datos, ¿no? Porque después está el relato, pero los datos son lo real. En la época de Dolores Corujo había una unidad de supervisión que se eliminó. Vino Osvaldo Betancourt y lo ha puesto precisamente una unidad de supervisión para centros de mayores. Es verdad que esa unidad de supervisión, que la dirige una funcionaria del Cabildo de Lanzarote, en este caso Daisy Villalba, que por cierto hasta hace un año y pico era consejera de Nueva Canaria, por lo tanto nada sospechosa de tener nada que ver con Coalición Canaria, más bien lo contrario. Y esa funcionaria técnica llevaba ya meses, según ella, pues intentando mejorar con la propia dirección de Amavir algunas deficiencias que ella tenía conocimiento. Esas deficiencias se han intentado mejorar, pero no es fácil, según cuentan desde la dirección del propio Amavir, porque la falta de personal, las bajas médicas del personal son difíciles de sustituir. ¿Por qué? Porque, por desgracia, no se encuentra en el mercado, como no se encuentra muchas empresas de construcción, no encuentra trabajadores especializados, en fin, pues lo mismo está ocurriendo en el ámbito del tercer sector, ¿no? Uh-huh. Y está cada vez complicándose cada vez más. ¿Se quiere politizar? Pues que se politice, me parece bien. Ahora los trabajadores, hay una mayoría de trabajadores que han preparado un comunicado, según leí en Lancelot, donde ellos manifiestan que se han sentido un poco utilizados, ¿no?, con el tema de esa reunión que mantuvo una representante de Comisiones Obreras con Dolores Corujo, al parecer con Dolores Corujo, para mostrarle a los trabajadores pues las quejas que tenían sobre el funcionamiento y sobre todo sobre sus contratos también, ¿no? Uh-huh. En cualquier caso, vamos a esperar, vamos a ver, pero esto es un tema que le hubiera ocurrido a cualquiera que hubiera estado gobernando, porque son temas que no son fáciles de resolver, aunque lo quiera resolver la empresa, porque es que si no consigue personal, tú dirás, hombre, pues que aumente mucho más el sueldo y seguramente que encontrará, y evidentemente algo de eso tendrá que plantearse no solo en Lanzarote, en toda España, porque es un problema generalizado, que cada vez faltan más personas especializadas, porque no puedes poner a cualquiera a cuidar a gente mayor, tiene que tener un mínimo, pero muchas veces no queda más remedio y se pone a gente sin la preparación adecuada para por lo menos solventar en lo que pueda hasta que se busque la solución definitiva, se busque a las personas adecuadas. No es fácil, es un problema complicado, cada vez va a ser más difícil. En España cada vez hay más personas más mayores. Esto es una residencia de alto requerimiento, quiere decir que tiene que tener gente de un perfil determinado. Y son también situaciones muy complicadas, no es fácil tratar a los mayores cuando están en fin, con problemas de enfermedades cognitivas y en fin, con otro tipo de enfermedades, no es fácil y por lo tanto yo creo que lo que no se puede dar la sensación de, que es un poco lo que yo más o menos he dicho, que no se debe dar esa sensación de que aquello es la clínica de los horrores. Si lo fuera, lo hubiera sido también en la época de Dolores Corujo, y no fue así. Es decir, ahora hay unas deficiencias concretas que hay que resolver, y en eso está
por lo que me cuenta el consejero de Asuntos Sociales, está el Cabildo desde hace ya semanas atrás. Bueno, pues esperemos que sí, que se resuelvan y sobre todo también que se diriman donde se tienen que dirimir las responsabilidades también por esos vídeos y esa por la difusión y por la grabación de los mismos y también por lo que hay dentro de ellos, vídeos e imágenes. Que esto, más allá de ahora del caso concreto, yo creo que un poco el PSOE le quiere quitar importancia a este tema. Este tema no es muy grave. Es muy importante. Sí, no, es que ellos le han querido restar importancia, no, esto como, y al contrario, apoyándose en ellos para la denuncia y tal, pero es que es muy grave porque, primero porque tú no sabes si se manipulan o no están manipulados esos vídeos, segundo porque está yendo contra la intimidad de la persona. Yo te lo dije el primer día, yo si tuviera un familiar ahí, una madre, un padre, en ese centro, y un trabajador me graba a mi padre en cualquier circunstancia, yo lo denunciaría, es que no tiene derecho a hacerlo, y menos difundirlo. Porque ya que grabarlo es grave, pero difundirlo es todavía mucho más grave. Pues sí, Jorge, totalmente. Me voy con más asuntos. Otro que poníamos sobre la mesa es que Cabildo y Gobierno de Canarias han informado sobre el aumento en un 12% de la producción en agua en Lanzarote desde 2023. ¿Esto por qué? Pues porque la pasada semana mantenían un encuentro de trabajo, daban a conocer esto, también otras actuaciones que se han dado en virtud de la declaración de emergencia hídrica, si bien es cierto que explicaban en qué situación se encontraron todo para llegar al punto en el que estamos, en el que se ha logrado aumentar un 12% la producción de agua en Lanzarote, aunque otra cosa es que lo note la gente, Jorge. Sí, pero es que, es que todo esto, si no se parte y no se cuenta la historia desde el principio, pues tenemos un problema de entendimiento para la gente, ¿no? Es decir, para no irnos muy atrás, pero sí hasta cuando llegó Osvaldo Betancourt, que es lo que podemos analizar, el nuevo gobierno de Coalición Canaria, Partido Popular, teníamos que ver cuál es la circunstancia. Habían los mismos o más cortes que ahora programados, que antes no se anunciaban porque se tomó el Canal Gestión no lo anunciaba. Llegó Osvaldo Betancourt, esa fue una de las primeras medidas que adoptó, y entonces ha obligado a Canal Gestión que ponga siempre, todos los días, cuáles son los cortes programados para que la población de esas ciudades afectadas o de esos pueblos afectados, pues lo sepan y puedan tomar las medidas correspondientes. Ya lo sabes tú, que la mayor parte son el norte, algunas de Tinajo y tal, son programados porque como no hay agua para todo, pues tienen que tomar decisiones de un día darle a un pueblo, otro día a otro, pero para que nadie tenga, si tienen los aljibes, o en este caso las aljibes, o tiene los depósitos que te obligan a tener, porque cada uno cuando hace un contrato con Canal Gestión tiene que saber que tiene que tener un mínimo de 72 horas de agua, es decir, como mínimo un tanque de 1.000 litros, una familia de 4 personas. Uh-huh. Bueno, pues esto lo que hacen es que en esos pueblos esos cortes prácticamente no se notan cuando no se prolongan en el tiempo. Me refiero cuando se cumple lo de un día a día y otro día a mague y se van así de manera alternativa, pues realmente los usuarios prácticamente no lo notan porque el 90% tienen depósitos, por lo tanto no notan el corte, ¿no? Uh-huh. Y en Arrecife, Playa Honda, Costa Teguise, Puerto del Carmen, Playa Blanca, ahí prácticamente no hay cortes programados. ¿Por qué? Puede haber cortes cuando hay una avería o cuando hay un problema de avería en una tubería o en el sistema de producción. El tema, lo que quiero decir es que ahora llegó Osvaldo Betancourt y llegó con un bastidor es por donde pasa el agua y tal, y se filtra la desalación. Y llegó y había un bastidor que Dolores Corujo no quiso arreglar porque decía que eso le correspondía a Canal Gestión, cosa que después se demostró que le corresponde al propio Consorcio Insular del Agua, como es lógico, porque Canal Gestión no va a resolver, cuando coge el contrato es para producir agua, no para arreglar todos los problemas que tengan el sistema de producción de agua de Lanzarote. Uh-huh. Por lo tanto, el Osvaldo Betancourt pues dedicó un dinero para arreglar esos bastidores, que creo que están a punto de arreglarse uno de ellos ya, y hay otro segundo que se rompió justo nada más entrar él, que ya venía hecho polvo de anteriores, de la época de Dolores Corujo, pues se terminó de romper justo cuando entró Osvaldo Betancourt como presidente del Cabildo de Lanzarote. Y ahora, pues se está tomando medidas, están sustituyendo tuberías viejas por nuevas, que porque, como sabes, pues, se pierde mucha agua, más de la mitad del agua se pierde, se está intentando reducir pérdidas, se está intentando tener una producción más eficiente,
Y es lo que se está haciendo, y por eso se ha conseguido ahora producir, además de traer, gracias a la emergencia hídrica, pues aquellas dos desaladoras que estaban en el volcán de La Palma, se lograron traer, pues todo esto ha solventado de alguna manera el problema de aquella forma, ¿no? Pero es que el problema del agua no se va a resolver ni con 2 años ni con 4, es un problema mucho más grave porque va resolviendo una cosa y te va saltando otra. Es como una bicicleta vieja que se te pica una goma porque la tiene hecha polvo y después se te rompe el manillar. En fin, que lo que quiero decir es que cuando algo es viejo tienes que ir sustituyéndolo, y cuando va resolviendo un problema te va surgiendo otro. Por eso digo que hasta que no se haga una verdadera inversión que puede estar cercana a los 150 o 200 millones de euros, el ciclo integral del agua de Lanzarote va a tener serios problemas, porque además del agua desalada tenemos el problema del problema del agua, de las aguas depuradas, que también es un problema muy complejo. Pues sí, bastante. Me queda poco tiempo, pero no quiero terminar sin preguntarte algo es que, claro, sigue marcando la actualidad internacional, pues todos los bloques informativos en todas partes, pero no por nada, sino porque es que ya lo notamos incluso aquí en Lanzarote con unos incrementos desde la semana pasada del precio de la gasolina. Continúa el conflicto en Irán. Es verdad que las manifestaciones ayer domingo por el Día Internacional de la Mujer del 8M han estado marcadas por ese no a la guerra que entonó la semana pasada Pedro Sánchez. Y que se ha extendido durante los últimos días a todos los miembros de su gobierno. Lo han repetido sin cesar, ese no a la guerra. Y la pregunta que te formulo, o las dos preguntas que te formulo, es si esto está sirviendo para, de alguna manera, incrementar la popularidad de Pedro Sánchez, y si se incrementa es bueno por este conflicto bélico, y por otra, bueno, ¿qué te parece que haya pedido comparecer en el Congreso? No, yo creo que iba a preguntarme si había alguien que está a favor de la guerra, porque yo no conozco a nadie que esté a favor de una guerra, ni de esa ni de ninguna, ¿no? Pero en cualquier caso, para que vean que es un tema puramente electoral, lo de Pedro Sánchez, que ha tenido mucho olfato, porque sabía que este es un tema que se iba a complicar a Estados Unidos, esta guerra, y a Israel, y que claro, y nadie, todo el mundo, izquierda, derecha, pues está en contra de una guerra, y más una guerra que en este caso pues tiene poco sentido tal y como está formulada. No por el hecho de que el régimen iraní vaya a llorar mucha gente por la desaparición de ese régimen, que es realmente un régimen a desaparecer y intentar desaparecer, y la izquierda pues la ha mirado para otro lado, ¿no? Que hay que decirlo todo. Pero en cualquier caso, un régimen, sobre todo, a mí me hace mucha gracia no a la guerra, cuando veo en el tema de los feministas, pues me parece muy bien el Día de la Mujer que defienda los temas feministas, ¿no? Y el tema de la mujer, precisamente, no a la guerra contra el país que más ataca a las mujeres del mundo, no hay otro, no hay otro, junto con Afganistán, son los países y algunos otros del mundo, de ese mundo árabe, donde más se machaca a los derechos de la mujer, no hay otros, y en cambio es una cosa curiosa, pero como esas manifestaciones están dominadas por la izquierda, pues, principalmente, pues aprovechan cualquier cosa para, en este caso, reactivar, que es lo que está haciendo con buen criterio, me refiero electoral, Pedro Sánchez, el tema de, con esas 4 palabras, intentar dar como tú bien dices, un intento de, a ver si, por ejemplo, ahora en las elecciones de Castilla y León, pues puede, por lo menos, va a perder, pero perder lo menos posible, y después, sobre todo, lo que a él le interesa, que son las elecciones generales, pues intentar dar un vuelco, y puede darlo, porque estas cosas, si esto se complica, lo de la guerra, empieza a ver tal, y todo el mundo, y él moviliza al electorado de la izquierda, puede tener suerte y ganar las elecciones. No digo que gobernar, porque eso va a ser más complicado, tal y como están las cosas, porque Vox cada vez está más fuerte y podría impedir que hubiera un gobierno de izquierda, pero podría conseguirlo, y es capaz, y ha demostrado que Pedro Sánchez tiene un olfato impresionante de cara a remover las bases, y electoralmente puede incluso, no digo que ganar las elecciones, que también depende de cómo vaya desarrollándose las cosas. Y además el PP, hay que reconocer que ha jugado muy torpemente el tema de esta situación desde que estalló la guerra, porque
evidentemente el PP no está a favor de la guerra, pero él está tendría que defender claramente que ellos están con lo que diga Europa. Y es lo que hay que hacer. Yo creo que cuando tú estás en un club tienes que decir lo que dice tu club, o si no te vas de ese club, pero si no tienes que cumplir las reglas de ese club. Y en este caso estoy hablando de la OTAN y estoy hablando de la Unión Europea. Por lo tanto, yo creo que el Partido Popular tiene que clarificar mejor su postura, porque es verdad que el PSOE lo trata de manipular, como que está a favor de la guerra. El Partido Popular no está a favor de la guerra. Lo que quiere es que el Congreso opine, que el Congreso debata, que cuando se tome una decisión de enviar una fragata pues a Chipre por parte de Pedro Sánchez pues se consulte al Congreso, en fin, este tipo de cosas, pero que la izquierda pues lo plantea como que el PP está a favor de la guerra y el PSOE no, y como el 80-90% de las personas normales y corrientes pues estamos en contra de la guerra, de esta guerra en concreto y cualquier otra guerra, pues en este caso lo está aprovechando electoralmente y evidentemente puede tener efectos positivos de cara al PSOE. Pues con ese análisis me quedo, Jorge, dándote las gracias por estar con nosotros en este arranque de semana. Buen día. Venga, un abrazo.